Buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Vamos a arrancar con la unidad 3, que es el aprovechamiento de la biomasa y la producción de biocombustibles dentro del programa que tenemos de procesos agroindustriales no alimentarios. Para comenzar con el tratamiento, abordar este tema, es muy importante hablar acerca de lo que constituye la energía renovable y la energía no renovable. Dentro de los contenidos que vamos a ver, tenemos lo que son los biocombustibles, la situación actual y perspectivas, la obtención de biodiesel, alcohol y pellets, los fundamentos de la fermentación anaerobia y para terminar con la obtención del biogás. Entonces vamos a hablar de lo que es importante, las fuentes de energía. Cuando hablamos de fuentes de energía, estamos hablando de dos cosas específicas, de fuentes que vienen de recursos renovables y fuentes que vienen de recursos no renovables. Los recursos renovables se obtienen de fuentes naturales y estos están presentes en la naturaleza, se lo encuentra a disposición y no se agotan con su uso. El resultado de esto puede ser el sol, la fuerza del agua, el viento, el calor y la tierra. Serían recursos renovables. Cuando hablamos de recursos no renovables como fuente de energía, estamos hablando principalmente de los derivados del petróleo y lo que es también el gas natural, el carbón que se encuentra ampliamente distribuido a nivel del mundo a través de las minas de carbón y la energía nuclear. En el caso de la energía nuclear, como es una tecnología muy costosa, no está disponible en la mayoría de los países de Sudamérica, sino más bien están a disposición de los países considerados desarrollados. Muy bien, entonces cuando hablamos de fuente de energía, repito, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa que es energía renovable y energía no renovable. Renovable tenemos la que es la solar y la que es la no solar. Dentro de la que es solar tenemos la solar directa, la energía térmica y la energía, principalmente la fotovoltaica, que ha adquirido muchísimo popularidad. Y la indirecta, como es la energía hidráulica, la energía eólica y la producida por la biomasa. Energías no renovables, dentro de eso tenemos los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural. Y el combustible nuclear, que puede ser por dos mecanismos, ya sea por fisión nuclear o por fusión nuclear. Cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de energías limpias. Y cuando hablamos de energías no renovables, estamos hablando de energía que es altamente contaminante con el ambiente, especialmente la disposición. En el caso de la energía nuclear, de los residuos nucleares, hay que saberlos manejar y su disposición, pues, si no se lo hace correctamente, puede causar problemas en el ambiente. Esta energía procede de fuentes de energía primaria. Como podemos ver, esta energía está distribuida a nivel del mundo. Lo que vemos en un color azul se puede decir que son los países que disponen de esta energía primaria y los otros países no lo disponemos. Entonces, el caso de energía renovable, voy a insistir en eso, vamos a hablar de la energía eólica, solar, hidráulica, la biomasa y la geotermia. Y la no renovable, el uranio, el carbón, todos los derivados del petróleo y el gas natural. Entonces, las energías renovables, para culminar esta pequeña introducción, energía solar, eólica, hidráulica, la energía mareomotriz, que vamos a explicar un poco, y la energía procedente de la biomasa residual. Entonces, en todo sistema energético que se maneja en los diferentes países, existe una cadena energética que hay que determinar. Entonces, parten de una energía primaria. ¿Cuál es la energía primaria? En nuestro caso, lo constituyen las fuentes de energías derivados del petróleo principalmente, las minas de carbón, la energía solar y la energía hidráulica. Y la energía hidráulica muchos países dependen mayormente de este tipo de energía. Entonces, dentro de las energías secundarias tenemos que transformar a la energía primaria. Estos centros de transformación van a ser a través de vectores intermedios y vectores de consumo.
Entonces, los centros de transformación se van a los centros de consumo y se convierte en energía útil para ser aprovechada por el ser humano. La energía puede ser consumida de diferentes maneras, ya sea como para el alumbrado, para el movimiento de máquinas, o como combustible en forma directa. Entonces, la energía útil va a ser la suma de cada una de todos los centros de transformación y todos los vectores intermedios. Entonces, en la energía primaria, la transformación, en el caso de la energía solar, se da a través de paneles fotovoltaicos, la eólica a través de aerogeneradores o lo que se les conoce como molinos de viento. La hídrica necesitamos nosotros eh, captar agua para que muevan turbinas con gran potencia y se produzca todo lo que es la energía hidroeléctrica. Nuclear, necesitamos tener una central nuclear. Y la biomasa necesitamos una planta de biocombustibles. El gas natural, que son energías ya no renovables, el carbón y el petróleo son los que necesitan refinería, que es lo que se encuentra mayormente. Y su uso final, esta transformación va a producir una energía secundaria, que es la electricidad en sus diferentes manifestaciones, el gas natural para consumo, que es generalmente el propano y el butano, la electricidad y el GLP, las naftas y todo lo que son diésel, gasolinas, querosén para consumo directo. Su uso final, una vez que pasa energía primaria, transformación, energía secundaria, va a nivel residencial como transporte en la industria, en el sector agropecuario, en el comercial y público. En la energía primaria, tenemos la energía solar, la energía eólica, la hídrica, la nuclear, la energía proveniente de la biomasa, que es lo que vamos a hablar más adelante, el gas natural, el carbón y el petróleo principalmente. El consumo energético mundial se está duplicando en los últimos 35 años y esto sigue en aumento. Y se prevé que vamos a necesitar mayor cantidad de energía. Entonces, las toneladas equivalentes de petróleo se utiliza como unidad para cuantificar la cantidad de energía que necesita un país o un sector. Aquí lo hemos hecho a través de estas bandas. Como vemos, los países de Asia-Pacífico necesitan gran cantidad de energía porque están altamente industrializados, como es el caso de Europa, eh, América del Norte también, necesitan mucha demanda de energía. Nuestros países, como están semi-industrializados porque somos mayores productores de materia prima, no necesitamos tanta cantidad de energía. Y la oferta mundial en este momento va dominado por el petróleo. Se considera que el 34% de la oferta de energía mundial son derivados de petróleo, seguido por el carbón, seguido por el gas natural, seguido por la energía nuclear y las energías renovables en su conjunto, solamente un 10%. En energía secundaria, que se transforma luego de utilizar la energía primaria, son principalmente la electricidad, el gas natural y los derivados del petróleo como tal. Entonces, el petróleo consideremos que no se utiliza en su forma natural. Una vez que se obtiene el petróleo por diferentes mecanismos de explotación de petróleo, es necesario refinarlo. Y esta transformación en productos refinados no se lo hace en el Ecuador. Esto se lo lleva a otros países que son los encargados de refinar el petróleo y a nosotros nos venden los productos terminados, como son querosén, eh, gasolina para autos, para aviones, gas licuado, combustible para trenes, aceites, lubricantes y todo lo que se consume. Ahora, una vez que nosotros hemos procesado este gas natural, su principal producto de desecho es el CO2. Y el CO2 es uno de los principales gases que contribuyen al efecto invernadero. Entonces, cuanto más pesado vaya a ser el producto, más gases de emisiones de gases de efecto invernadero genera. ¿Por qué va a ser más pesado? Porque necesita más proceso de refinamiento. Entonces, a mayor proceso de refinamiento, mayor cantidad de energía que necesita y se genera mayor cantidad de CO2. En el caso del gas natural,
es una fuente económica para generar electricidad como para las viviendas. Recordemos que uno de los conflictos a nivel mundial está siendo causado por el asunto de la disponibilidad de gas natural. Y el gas natural, que se llama el gas licuado, se suele utilizar como combustible para el transporte. Y el gas natural licuado también se lo exporta a otros países, especialmente en la zona de Asia, a Europa, para poderles ser utilizado. Este gas licuado que se le conoce GLP se distribuye mediante garrafas y son transportadas en grandes barcos. En nuestro caso, este gas se distribuye en bombonas de gas de 15 kilogramos, que son la principal fuente para quemar, para obtener combustible para la preparación de alimentos principalmente eh, para piscinas, para calentar piscinas o para calentar calefones en nuestro caso en el Ecuador. Entonces, la cantidad de CO2 por tipo de combustible fósil no renovable, tenemos el carbón en primer lugar, produce una alta cantidad de contaminación, seguido por el petróleo y por seguido por el gas natural. Por tanto, el gas natural es menos contaminante, pero produce un menos de 50% de CO2 que el carbón. Eso no significa que no sea contaminante, igual es contaminante. Entonces, ¿qué es lo que más se utiliza en estas fuentes de energía? Se utiliza para producir energía eléctrica. Entonces, esto se obtiene de alguna transformación de alguna fuente de energía, ya sea hidráulica, ya sea a nivel solar, ya sea eólica, o sea mediante centrales térmicas. Entonces, la central eléctrica, a través de un transformador y un sistema de distribución, se distribuye a subestaciones para llegar a nuestros hogares, para llegar al consumo industrial, y esa es la manera como se distribuye. Entonces, el consumo energético ha ido aumentando desde la primera revolución industrial que tuvo alrededor de 1850 en adelante. Entonces, desde que fue la máquina a vapor, el motor eléctrico, la máquina de nafta, la aviación comercial, y sigue en incremento como habíamos visto anteriormente. Entonces, una simple acción como encender el interruptor de una lámpara requiere el funcionamiento de todo un sistema complejo eléctrico, que es dinámico y está influenciado por diferentes variables. Entonces, una de las formas de ahorrar es apagar todo lo que no utilicemos. No tiene sentido tenerlas encendido porque existe un consumo de energía que tanta falta hace este momento. Entonces, esto de la energía va a depender de diferentes factores, como es el efecto ambiental, político, económico y la sociedad. Entonces, en la sociedad vemos que nos falta energías para mover más la industria, para mover más los hogares, para todas las acciones que hace el ser humano, para las estaciones frigoríficas, pero este está determinado también por los aspectos políticos. Entonces, si la política no es desarrollar fuentes de energía, sea renovable o no renovable, obviamente va a haber escasez en el corto, mediano y largo tiempo. Y uno de los factores que más uno se ha determinado es el cambio climático. El cambio climático es una variación de clima que se presume que es debido a la generación de gases de efecto invernadero. Estos cambios se manifiestan por sequías en un lado y por precipitaciones en el otro lado. Y esto se debe a causas naturales o causas antrópicos causados por el hombre. Entonces, como hemos visto, el cambio climático que es causado por los gases de efecto invernadero principalmente, producen un cambio a nivel del clima y estos cambios eh, están produciendo diferentes fenómenos climatológicos a nivel del mundo. Donde había precipitación, ahora hay sequía y donde había sequía, ahora hay precipitación. Aspectos que está produciendo muchos problemas de tipo económico, de tipo de salud, y esto va, de acuerdo a los estudios que se han realizado, va a seguir en incremento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este cambio climático? Es el efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces hay un cambio en la circulación de los océanos, hay un aumento
o disminución de precipitaciones de acuerdo dependiendo de la zona, un aumento del nivel del mar, un retroceso de los glaciares, incluso se habla de pérdidas de glaciares, de montañas, como Ecuador está rico de varios volcanes, se está perdiendo prácticamente, aumentos de eventos climáticos de extremos, aumento de olas de calor y frío, aumento de las migraciones, tanto humanas como animales causadas por castrados o por trabajo, y aumentos de problemas de salud, porque ha aumentado el casos de enfermedades que no, que eran esporádicas anteriormente, ahora son más recurrentes. Bueno, ¿y qué medidas pues, se está tomando para el cambio climático? Tener mayor eficiencia energética, mejorando que todos los dispositivos que generan calor o que generan frío sean más eficientes en su funcionamiento. Eh, que se utilice mayor cantidad de energía renovable, que se trate de utilizar mayor cantidad de biocombustibles y generación a gran escala a través de la implementación especialmente de energía nuclear o energía hidroeléctrica. En este caso, para distinguir aparatos tecnológicamente que nosotros vemos, se ha creado la etiqueta de eficiencia energética. Esta nos puede decir de qué maneras los aparatos van consumiendo de mayor o menor manera el consumo de energía. Esto es muy importante para poder administrar de mejor manera nuestro consumo energético. Entonces, como ejemplo, para calentar 75 litros de agua que utilizamos en la ducha, utilizamos generalmente un calefón o utilizamos un termostato. Entonces, ¿cuánto de cantidad de calor necesitamos? Necesitamos más o menos 11.702 kilojoules de calor, de los cuales se aprovecha es unos 6.000 kilojoules y se desperdicia 4.798 kilojoules. Entonces, lo que se quiere es que cada vez sean dispositivos con mejor eficiencia energética y no se desperdicie la energía que podría ser aprovechada de otra manera. Entonces, cuando hablamos de energías renovables, y es que estamos hablando de energía solar, especialmente necesitamos un dispositivo que lo capte esta energía, que son celdas fotovoltaicas, y esta conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en energía eléctrica a través de diferentes sistemas de transformación, y es lo que están recomendando a corto plazo para poder solucionar en alguna medida todo lo que es la falta de energía hidroeléctrica. Entonces, la conversión fotovoltaica viene, se capta la energía, se pasa a un generador, que es un inversor, va al consumo y si hay sobrante, se pasa la energía a un sistema de distribución. La energía eólica, que es una energía obtenida por movimiento de aires, por cambio de temperatura, es decir, es una energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. Esta energía eólica permite asimismo generar grandes volúmenes de electricidad, lo cual estas turbinas de viento transforman la energía en un movimiento de rotación cuyo generador la convierte en electricidad. La electricidad se transporta a través de líneas de energía de alta tensión y para pasarle a baja tensión y va a los hogares. Entonces, una turbina eólica más o menos tiene 1.5 megawatts y produce anualmente la energía consumida por alrededor de 1.000 hogares para 4 personas, que es una alternativa factible que en los países desarrollados lo existe. Luego tenemos la energía hidráulica. Bueno, hay que represar el río a través de la construcción de embalses eh, y se represa el agua para luego convertirlas en energía. Entonces, una central hidroeléctrica en el embalse, que se le conoce como represa, este produce un movimiento de agua a una caída determinada para mover un sistema de chodos de turbinas, que a partir de un generador genera la energía necesaria. Esta se la transforma y se la distribuye en a través de una red de distribución eléctrica y el agua restante puede pasar, sea para otro embalse, para otra represa o para agua para riego.
Entonces, esta transformación permite obtener energía en los diferentes hogares. La energía geotérmica, esta aprovecha el calor que se puede extraer del interior de la Tierra y esa se lo transforma en energía eléctrica o en energía en calor para uso humano o procesos industriales o productos agrícolas. En nuestro país no disponemos de esto, se lo aplica bastante en sistemas europeos que tienen una alta presencia de volcanes, como es el caso de Islandia, el caso de Suecia, Finlandia o, no, o Noruega. Entonces, la energía termotérmica la convierte en energía eléctrica a través de, de captar ese vapor que ingresa a alta presión a la planta a través de un tubo. Este vapor que entra a una determinada temperatura hace girar una turbina, generando electricidad limpia y sin emisiones de CO2. Y después el vapor generado vuelve a su estado líquido y regresa en el depósito, es decir, no es contaminante. Y la energía últimamente también se ha generado mucho la energía mareomotriz. Eh, Esta se aprovecha el movimiento que tiene el mar por el movimiento rotacional de la Tierra, que aprovecha el continuo ascenso y descenso del nivel del mar. Entonces se utiliza un embalse, unos dispositivos específicos que cuando la marea se libera o baja por uno de los reconductos provoca el movimiento de turbinas, generando así la energía eléctrica. Entonces el nivel de agua baja, sube y se capta este movimiento y a través de un generador eh, se logra obtener. Entonces mientras más alta es la marea, uno lo va manipulando y se va produciendo la generación de energía para ser captado. Y ahora sí entraremos nosotros específicamente a una de las fuentes de energía que dispone nuestro país, que es la energía a partir de la biomasa. Eh, Debemos mencionar que la energía biomasa es la que se obtiene de todos los compuestos orgánicos mediante procesos naturales. ¿Cuál es? Es la energía solar. Esta se convierte en materia orgánica por la vegetación y esta se la puede recuperar por combustión directa o transformando esta materia en otros combustibles, como sea el alcohol, el metanol o el aceite. También se puede obtener biogás a partir de procesos de fermentación y obtener un gas natural. Entonces, dentro de esto tenemos residuos, los diferentes fuentes de generación de energía de biomasa, pueden ser los residuos de zonas urbanas, residuos de la vegetación y forestales, residuos de los animales y residuos de la industria agrícola, especialmente después de las cosechas o de las podas de árboles, quedan residuos que pueden ser aprovechados. Entonces, los combustibles, de acuerdo a su estado físico, van a ser sólidos, líquidos o gaseosos. Entonces, los sólidos son los que es una presentación compacta. Entre ellos tenemos el carbón, la madera o la biomasa. Los líquidos, en este caso tenemos el petróleo, la gasolina, el diésel y gaseosos se presentan en forma de gas, especialmente gas metano o gas propano. Entonces, con estas fuentes de energía, con estas fuentes de biomasa, podemos producir biocombustibles. Entonces, ¿qué son los biocombustibles? Son derivados de fuentes orgánicas como la biomasa y residuos orgánicos. Constituyen una de las principales soluciones para reducir las emisiones de la movilidad de manera rápida y eficiente en los próximos años. Entonces, para obtener estos biocombustibles se transforma la biomasa, una materia de origen orgánico, sea vegetal o animal, a través de procesos mecánicos, termoquímicos y biológicos, dependiendo de dónde procede la materia prima y de los procesos que se han venido utilizando para obtenerlos. Entonces, vamos a tener de esta manera combustibles de primera generación, combustibles de segunda generación, combustibles de tercera generación e incluso combustibles de cuarta generación. Entonces, los combustibles de primera generación son los que se obtienen a partir de cultivos agrícolas, como son a partir de aceites vegetales, como el bioetanol, el biodiesel principalmente. Los de segunda generación son los que provienen de residuos orgánicos que no compiten con la soberanía alimentaria. Eso es muy importante. Esto vienen de las industrias agroalimentarias, de las industrias forestales, de aceites usados de cocina
y una cierta fracción que de los residuos orgánicos urbanos. Un ejemplo de esto puede ser el biogás y el biometano. Los combustibles de tercera generación, estas se extraen de algas y plantas acuáticas con contenido de aceite natural de hasta un 50%, que está siendo muy estudiado este momento y es muy promisorio. Y biocombustibles de cuarta generación. Entonces aquí consiste en modificar genéticamente a los microorganismos para mejorar la eficiencia en la captación y almacenamiento de CO2. Entonces, aquí dentro de los biocombustibles principalmente, y lo venimos mencionando, vamos a tener el biodiesel, el hidrobiodiesel, el biogás, el bioetanol, el biobutanol y el biometano. El biodiesel, todos son considerados combustibles renovables y sostenibles, como a partir de diferentes fuentes, como son aceites vegetales y grasas de animales. Hidrobiodiesel, este se lo utiliza a partir del aceite de cocina usado. El biogás es un tipo de combustible renovable que es resultado del proceso de fermentación anaerobia de la materia orgánica. El bioetanol es otro que se utiliza como resultado del proceso de fermentación de materiales vegetales ricos en azúcares, específicamente el maíz, la caña de azúcar, la remolacha y otros cultivos agrícolas, entre ellos el maíz duro y el maíz suave. El biobutanol es un tipo de biocombustible que se obtiene a través de la fermentación de materiales orgánicos como cultivos energéticos, agrícolas e incluso desechos forestales. El biometano es una alternativa sostenible al gas natural. Se le conoce como gas renovable cuyo origen viene del biogás. Entonces, la biomasa, a través de diferentes procesos biológicos, mecánicos o térmicos, se realiza una hidrólisis, una oxidación alcalina, una, una ozonólisis, una expansión de calor, pero a través de procesos térmicos también como el secado, la pirólisis rápida, la peletización, la pirólisis lenta, la torrefacción. A través de diferentes conversiones o fenómenos químicos como la esterificación, la fermentación, la digestión anaerobia, la combustión, la pirólisis, la gasificación, se va a obtener diferentes biocombustibles. Como habíamos mencionado, es el caso del biodiesel, del bioetanol, del biogás, del calor, del gas, del biol, etcétera. Entonces, en forma general, la biomasa se genera a partir de la fotosíntesis que sufren las plantas. Entonces, pues, en base de esto vamos a poder nosotros obtener residuos agrícolas y forestales o, o obtener a partir de los que se considera cultivos energéticos. Repito, esta parte es muy importante sin atentar contra la soberanía y seguridad alimentaria. De igual forma, los residuos animales, los residuos de industrias agrícolas y forestales y los residuos sólidos urbanos principalmente. Y esto ya se habla bastante en la economía circular, es decir, que no se desperdicie ningún elemento de la cadena. Nosotros tomamos las materias primas, los circulamos sin desperdiciar nada, sin que haya desperdicio de energía ni de material y volvemos nuevamente a recircular. Entonces, las fuentes de origen de biomasa con destino energético, lo vamos a especificar hoy así, que son con los cultivos energéticos, restos de cultivos agrícolas, restos de operaciones silvícolas, restos de industrias agroalimentarias, restos de industrias forestales, restos de explotaciones ganaderas, restos marinos y actividades humanas. En el caso de energéticos, como ejemplo, podemos tener el sorgo, el girasol, la soya, el maíz, el trigo, la cebada eucaliptos, todo lo que sea residuo energético, eso agrícola nos puede permitir utilizarlo como biogás. Las podas, diferentes tipos de especies arbóreas que se utilizan específicamente para producir energía. Dentro de los restos agroindustriales tenemos los cítricos, las cáscaras, los huesos, la pulpa en la industria de jugos, etcétera. Y en animales, todos los estiércoles o purines que se les conoce que pueda ser aprovechado. Entonces, dentro de la biomasa vamos a tener como cultivos energéticos a la palma africana, al cacao, el café, el arroz, los cultivos de hocico corto, la caña de azúcar, los desechos frutales, cada cual conociendo su diferente valor energético que se lo expresa en kilojoules sobre kilogramos. En el caso del cacao café tiene un valor energético de 20 kilogramos sobre kilojoules.
Entonces, ¿qué se utiliza del cacao? Se utiliza la cascarilla de café, el cacao, hojas de madera de la planta y así de cada una de las plantas. Y se va determinando en dónde es lo que mayor cantidad se produce de esta biomasa disponible. Entonces, como la palma africana, eh, de acuerdo también a su extensión sembrada, es una de las principales proveedoras de materia prima, que en este caso es el jugo de caña, para poder someter a un proceso de fermentación y de esta manera obtener, destilarlo y obtener el bioalcohol. Y dentro de los residuos, el que más tenemos son los residuos bovinos, el residuo porcino y el residuo de aves principalmente, que se utiliza también para procesos de fermentación y de esta manera obtener la biomasa. Entonces, el aprovechamiento de la biomasa o como fuente de energía va con la producción de las materias primas a través de un proceso de cuantificación y de manejo que se conoce como logística, nos permite transformar la biomasa en biocombustibles. Y esto nos lleva a un proceso de planificación, que bien llevado constituyen una buena fuente de energías renovables que puede ser utilizado y una alternativa a la energía hidroeléctrica y que está siendo afectada en estos momentos por el cambio climático. Entonces, para ello, nosotros necesitamos determinar la cantidad de biomasa disponible que dispone un árbol, que dispone un cultivo, y eso se lo puede calcular de diferentes maneras, a través de sus características propias del cultivo, como son sus características endométricas, la cantidad de residuos vegetales obtenidos, la distribución superficial de los árboles y datos de la superficie total cultivada. Entonces, luego de esto, vamos a ver los diferentes procesos de conversión de la biomasa en energía. Aquí existen transformaciones físicas, químicas y biológicas bien establecidas. Es decir, el fin único es convertir toda la biomasa en biocombustibles. Los diferentes procesos son procesos termoquímicos, como son la combustión, la pirólisis, procesos bioquímicos, como es la fermentación alcohólica, la digestión anaerobia y procesos químicos a través de reacción química, como es el proceso de transesterificación para la obtención de biodiesel. Entonces, cada uno de estos procesos lo vamos a abordar. Las tecnologías de aprovechamiento se clasifican ya sea dependiendo de la estructura que tenga la materia prima, en este caso para nosotros la biomásica. Entonces, hay tienen alto contenido de celulosa y lignina. Es recomendable ahí la combustión y la pirólisis, alto contenido de humedad, la digestión anaerobia, alto contenido de aceites grasos, la transesterificación, alto contenido de azúcares y almidones, la fermentación alcohólica. Y cuando el proceso es termoquímico, bioquímico, químico, podemos utilizar una combinación de todos, como son la combustión, la pirólisis, la digestión anaeróbica, la transesterificación y la fermentación alcohólica. Eh, Dentro de estos, dependiendo de la materia prima y es decir, del residuo, se va a aplicar la tecnología. ¿Cuáles son las tecnologías que nosotros disponemos? Son la combustión, la pirólisis, la digestión anaerobia, la transesterificación y la fermentación alcohólica. En este caso, si trabajamos con estiércol, ya sea bovino, porcino, gallinaza, se recomienda la digestión anaerobia. Si trabajamos con cultivos de ciclo corto, como el país de la papa, pues, es muy bueno utilizar la combustión y la pirólisis y la fermentación alcohólica. El café y los residuos de café y cacao de digestión anaerobia, los residuos de arroz, la combustión y la pirólisis, de palma africánica, la combustión y la pirólisis, de caña de azúcar, igual la combustión, pirólisis y la fermentación alcohólica. Es decir, dependiendo del tipo de cultivo o de residuo, va a ser la tecnología que vamos a utilizar. Entonces, si nosotros hablamos de los diferentes tipos de residuos que pueden ser leñas, carbón vegetal, pellets, briquetas, bioetanol, eh, van a tener su diferente fuente de origen. Van a venir de cultivos energéticos forestales, cultivos energéticos de especies leñosas, y estos se van a utilizar en combustión directa en calderas, en la formación de carbón vegetal, en la formación de pellets y briquetas, o
o su combustión directa o su uso directo como se le hace en el campo. Ahora, los biocombustibles obtenidos de la transformación de la biomasa van a estar el metiléster y el dimetiléster, los aceites piroleñosos del biogás, el gas obtenido por clasificación. Estos se van a utilizar como combustibles en el caso de la transesterificación como biodiesel, como aceites piroleñosos como calderas para obtención de calor, como biogás, combustión internas en calderas o como carburante de motor y combustión o para energía eléctrica. Estas tecnologías están establecidas. En nuestro país, repito, todavía no está disponible porque no le hemos dado mucha importancia a las energías renovables y considero que constituye una gran opción al ser aprovechado. En caso de la digestión anaerobia, nosotros procedemos a través del residuo de un mezclador básicamente que es agua, residuos y estiércol, lo hacemos, lo sometemos a un proceso de fermentación hasta obtener el biogás que nos serviría como una buena fuente de energía eléctrica. La fermentación alcohólica, igual a través de un proceso de hidrólisis de fermentación, podemos obtener bioetanol que nos sirve como reemplazante parcial de la gasolina, como se lo está haciendo en el proyecto Ecopaís y que se comercializa en la ciudad de Guayaquil principalmente o como alimento animal los residuos. Y la transesterificación a través de unos procesos de trituración y extracción y prensado se obtiene el aceite que es tratados con metanol y catalizadores, se lo separa y se obtiene el biodiesel. Y mientras más puro es este, se utiliza también como biocombustible. Es muy importante mencionar que para todo esto es necesario realizar una caracterización en primer lugar de la materia prima. ¿Qué tipo de caracterización se la tiene que hacer? Se la tiene que hacer un análisis elemental, proximal y estructural. Independientemente del tipo de residuo, nosotros tenemos que calcular el poder calorífico, el porcentaje de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, cloro que tiene de cualquier tipo de residuos, al realizar un análisis proximal como es el contenido de cenizas, volátiles, carbono, y el análisis estructural, celulosa, simulosa y lignina. Consideremos en esta parte que mientras más cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina tiene un residuo biomásico, más difícil va a ser su degradación. Entonces, específicamente, residuos que tengan alto contenido de lignina van a tener mayor problema en el momento de realizar la digestión. Por tanto, tenemos que depender de la materia prima, de los cultivos oleaginosos, qué tipo de proceso vamos a realizar, transestificación y fermentación básicamente. De cultivos de azúcar y de almidón, procesos avanzados de biocombustibles y los demás tenemos que hacer una destrucción parcial o reducir su tamaño del residuo para poderlo utilizar, hacerlo pellets y que sea de más fácil degradación. Por tanto, Por tanto, el producto a obtener va a ser biodiesel, bioetanol, diésel renovable, etanol, aceite de pirólisis, para ser utilizado como biocombustibles en diferentes procesos agroindustriales. Todo esto nos lleva al concepto final que quería mencionarles ahora, que es el concepto de biorefinería. Una biorefinería, como su nombre lo dije, es refinar productos de origen biológico, para de esta manera obtener los diferentes tipos de de biomasas para ser transformadas y obtener los diferentes biocombustibles. El tratamiento que se lo de este requiere una alta planificación de todo lo que es la cantidad del respecto logístico, cómo llevar a las empresas y tener esto. Considero que esto sí va a ser algo importante que tiene que pasar en nuestro Ecuador para poder generar energía de una manera limpia.